Buenos días para todos los hermanos y amigos. Dios los bendiga grande y abundantemente en esta preciosa mañana. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a estudiar el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, que el tema central son los dos testigos. Para ponernos en contexto, habría que mencionar que en el capítulo 10 el mensaje de aquel ángel fuerte fue que el tiempo no sería más, es decir, que el tiempo se habría terminado. Y explicábamos cuando estudiábamos ese capítulo 10 que habla de que entraríamos en la etapa final de la gran tribulación. Recordemos que estamos entre la sexta trompeta y la séptima. Estos dos paréntesis, capítulo 10, capítulo 11, están dentro de ese espacio de tiempo entre la sexta y la séptima trompeta. Entonces, tenemos que contextualizarnos y pensar que estamos en la etapa final de la gran tribulación. Y estos dos eventos ocurren en ese lapso de tiempo. Entonces vamos a mirar este capítulo 11 desde esa perspectiva. Comenzamos leyendo y vamos explicando. Entonces dice el verso 1, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Bueno, la pregunta que nos hacemos, ¿qué significa este templo? Hay al menos dos cosas que se pueden decir. Si hablamos de manera histórica, este templo podría hablar sobre ese tercer templo que se va a reedificar para los últimos tiempos. Sin lugar a equivocarnos, cuando el anticristo haga su presentación, haga su presencia en este mundo, este tercer templo, tan anhelado por los judíos, debe estar construido, ya que allí es donde él va a hacer lo que el profeta Daniel habla en su libro, la desolación asoladora, esa profanación del templo sagrado en Jerusalén, ¿no? El templo sagrado para los judíos. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, tendremos que hablar de ese momento en que el anticristo va a profanar, va a hacer esa desolación asoladora también de la que habló el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24. Por otro lado, si le damos una aplicación espiritual, podríamos pensar en que Dios está salvaguardando, como vamos a entrar a la etapa final de la gran tribulación, al toque de la última trompeta que desencadenará las 7 copas de la ira de Dios, las 7 plagas postreras. Entonces estamos en la etapa final de la cruda, de la gran tribulación. Entonces podríamos pensar que Dios está aquí como salvaguardando a los creyentes de aquel entonces. Recordemos que hay 144,000 sellados que se estarán predicando el evangelio del Señor en este periodo de gran tribulación. Pero también a consecuencia de ese trabajo, de esa predicación, habrán creyentes en el mundo entero. Entonces podríamos pensar que esta orden que se le da a Juan de medir el templo y a los que adoran en él, podríamos estar pensando de que Dios va a guardar a esa iglesia, a esos creyentes de ese periodo de la gran tribulación. Guardarlos como así guardó a Israel de las plagas de Egipto, así Dios también lo va a hacer con aquellos creyentes de este periodo de la historia. Habla de un periodo de tiempo de 42 meses, son 3 años y medio. Lo que siempre se ha pensado es que la gran tribulación o la última semana de Daniel, que tiene que ver con la gran tribulación, son 7 años. Se ha pensado y siempre se ha dicho que los 3 años y medio primeros serán tiempos de paz, tiempo de
vamos a decir, de que las cosas cambien, el ambiente será mejor, pero a los 3 años y medio el anticristo, que habrá hecho un pacto de paz con Israel y que el pueblo de Israel lo habrá aceptado como el Mesías anhelado para ellos, profanará el templo y allí el pueblo judío se dará cuenta que ese no era su Mesías. Y entonces a partir de ahí el anticristo desencadenará una persecución encarnizada sobre los judíos, sobre el pueblo de Dios, sobre todos los creyentes, sobre las personas que se hayan convertido y den testimonio de su fe en ese periodo terrible de la gran tribulación. Entonces son 3 años y medio, que es lo que los teólogos opinan, que es lo que realmente se conoce como la gran tribulación. La gran tribulación. Y en ese periodo, entonces el Señor dice que entrega a sus 2 testigos. Verso 3, dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. 1260 días son 3 años y medio. Recordemos que los años en la Biblia son años de 360 días. Y 1260 días dan exactamente 3 años y medio. Eso sería el periodo de tiempo en que estos 2 testigos, quien quiera que sean, van a ejercer su ministerio. Y esto también es muestra de la gracia de Dios, que en medio de la ira Dios muestra su gracia y muestra su misericordia. Dios nunca dejó huérfana a la humanidad, a pesar de que Dios estaba ejecutando sus justos juicios sobre los moradores de la tierra. Sin embargo, nunca dejó huérfana a la humanidad. Siempre entregó sus instrumentos y la manera de cómo seguirles entregando el evangelio de fe y de esperanza. Están los 144,000, se le suman todos los que se hayan convertido hasta la fecha. Ahora encontramos a estos 2 testigos que van a predicar, que van a tener su tiempo de ministerio sobre la tierra, van a mostrar pues las bondades del evangelio y lógicamente pues esto representa la oportunidad que Dios le sigue dando a esta humanidad en este periodo terrible de la historia. Dios es misericordioso, mis hermanos y amigos. Dios en medio de su ira siempre ha mostrado su misericordia. Versículo 4. Dice que vestidos de cilicio. El cilicio siempre ha sido muestra de dolor, muestra de luto. Yo creo que el hecho de que se vistan de cilicio es por lo que la humanidad se está enfrentando. Al justo juicio de Dios, a lo terrible que viene todavía, porque las 7 plagas postreras van a venir, se van a derramar esas 7 copas de la ira de Dios sobre la humanidad, y no va a ser nada agradable. Si así como hasta aquí lo hemos estudiado no ha sido nada agradable, mucho menos lo que sigue de aquí en adelante, será mucho peor. Siempre hemos dicho que esto va subiendo de voltaje, va subiendo de nivel, con respecto a lo crudo, a lo doloroso, a lo tormentoso que es el juicio de Dios. Y sobre todo en particular las 7 copas de la ira de Dios. Versículo 4 dice, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Zacarías 4:3 habla de los 2 olivos. Y en particular en el libro de Zacarías hace mención de Josué el sumo sacerdote y de Zorobabel, que era el líder político en aquel momento. Recuerde que el pueblo de Judá estuvo 70 años cautivo en en Babilonia, y luego por el edicto del rey Ciro de Persia se les permitió regresar nuevamente después de 70 años a su ciudad natal, Jerusalén. Y quienes estaban allí liderando tanto la parte espiritual como la parte civil y política eran Josué y Zorobabel. Entonces, estos 2 testigos dicen que son los candeleros que están en pie delante
de la tierra, y son los que hace referencia el profeta Zacarías. Sin embargo, eso con respecto a la historia de Israel en aquel momento, de Judá en aquel momento. Siempre surge la pregunta, ¿quiénes son? Y siempre ha sido siempre como el meollo del problema, descubrir y de alguna manera afirmar quiénes son. Es una tarea titánica. Y todo lo que se diga al respecto siempre estará dentro del plano de la especulación. Por lo tanto, no nos atrevemos a asegurar ni a afirmar identidades al respecto. Sin embargo, por lo que el texto nos muestra, por el carácter que el texto nos muestra, se puede pensar en algunas personas en particular. Verso 5 dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Es decir, estos dos son indestructibles hasta que llegue el momento en que aquella bestia que más adelante vamos a mencionar, Dios le permita matarlos. Pero mientras en el ejercicio de su ministerio serán indestructibles, serán inmortales, nadie les puede hacer daño. Verso 6 dice, estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Si nos ajustamos a estas características, a este carácter que Juan nos está entregando en su visión, podríamos pensar en dos personas particulares. Está Elías y Moisés, que son los que generalmente los teólogos de alguna manera se inclinan a pensar que pueden llegar a ser los dos testigos, porque dice que tienen poder para cerrar el cielo para que no llueva. Y eso lo hizo Elías por 3 años y medio. Recuerde allá en la historia de Acab, el rey de Israel, hubo una sequía por espacio de 3 años y medio por palabra de Elías. Y asimismo, después de 3 años y medio oró y el cielo se abrió para que viniera lluvia sobre la tierra. Eso por un lado. Por el otro, dice que se le da poder de convertir las aguas en sangre. ¿Quién hizo esto? Moisés, allí en Egipto. Y de herir la tierra con toda plaga, Moisés, pensando y yéndonos a la historia de las plagas de Egipto. Entonces, dadas estas características, podríamos pensar, pero vuelvo y digo, todo está dentro del plano de la especulación, simplemente es una opinión que se da y que una buena parte de los teólogos también opinan lo mismo, que puede ser Elías y Moisés. También haciendo referencia a estos dos por lo que pasó en el monte de la transfiguración, que apareció mientras el Señor se transfiguró allí, le estaba dando un vislumbre de su gloria a sus discípulos. Dice la escritura que apareció Moisés y Elías con él. Entonces, si esos argumentos bíblicos, esos pasajes bíblicos nos son soporte para decir que son Moisés y Elías, pues es válido. Pero vuelvo y digo, hermanos y amigos, todo esto está dentro del plano de la especulación, ya que la Biblia no nos da nombres específicos. Solamente son opiniones y echamos mano de algunos pasajes bíblicos para decir lo que pensamos. Si hay otra opción, que puede ser Elías y Enoc, porque fueron los dos, digamos, profetas en su tiempo, porque según Judas, Enoc fue un profeta que vaticinó la segunda venida de Cristo. El día del Señor, el día cuando el Señor va a venir con sus santos millares a establecer su reino sobre la tierra. Entonces, ¿por qué ellos dos? Porque fueron las dos personas que no vieron muerte. Enoc fue traspuesto sin ver muerte y Elías fue llevado en un torbellino y no vio muerte.
Y Hebreos dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esa es la ley natural para todo ser humano, que muera una sola vez. Entonces, dado de eso la posibilidad de que sea Elías y Enoc. Mis hermanos, más allá de quienes sean, más allá de tratar de identificar y de afirmar que no lo estamos haciendo, no estamos afirmando que son ellos, son simplemente especulaciones, opiniones personales, pero más allá de quienes sean, lo cierto es que estos dos testigos van a cumplir una tarea. Y vuelvo y reitero, son la expresión de la misericordia y de la gracia de Dios en este tiempo tan terrible de la gran tribulación. Lo cierto es que van a ser dotados, van a ser autorizados, van a ser empoderados por Dios. Dios les va a dar el poder, señales extraordinarias, como los versículos que hemos leído, para presentar el poder del Evangelio a aquella gente en aquel momento. Versículo 7 dice, cuando hayan acabado su testimonio, su ministerio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Esta bestia, sin lugar a duda, los que hemos estudiado el libro de Daniel, los que hemos estudiado el capítulo 13 de Apocalipsis, sin lugar a dudas esta bestia tiene que ver con el anticristo. Es ese personaje siniestro y oscuro que va a aparecer, va a hacer incursión en cualquier momento de la historia. Lógicamente, todo el escenario está casi preparado ya para que este individuo aparezca. Pero lógicamente los que tenemos la tesis de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, pues eso es lo que le impide a que el anticristo todavía no aparezca y no haga su incursión en la historia de la humanidad, es que la iglesia todavía está aquí. Pero una vez la iglesia, el Señor la lleve a su presencia, quedará el camino expedito para que este personaje haga presencia en el escenario del mundo. Esta bestia que sube del abismo es el anticristo. Y Dios le va a dar, digamos, la oportunidad a este individuo de matar a estos dos testigos. Porque, como decíamos al comienzo, este personaje va a desencadenar una persecución contra todo lo que se llame Dios, contra todo lo que es objeto de culto, dice Pablo a los tesalonicenses. Todo lo que tenga que ver con Dios lo va a perseguir, incluido el pueblo de Israel, el pueblo judío, los 144,000, los creyentes, en fin, etcétera, etcétera. Estos dos testigos los va a perseguir. Y Dios le va a permitir, es que aquí hay que hacer remembranza de eso. No es que el anticristo soberanamente quiera matarlo, no es que Dios se lo permite. Porque así como fueron indestructibles hasta el final de su testimonio, pues Dios pudo haberlos guardado también y no morir. Pero Dios le va a permitir a este individuo matarlos. Y es tanta, vamos a decir, el odio, la rabia que este individuo carga contra estos dos testigos, que no va a permitir que los entierren, que no va a permitir que se les haga una sepultura. Verso 8, dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Bueno, es fácil identificarlo por la última parte del versículo. ¿De qué ciudad está hablando? Sin lugar a dudas es la ciudad de Jerusalén. ¿Pero por qué Sodoma y Egipto? Bueno, permítame dar una opinión aquí. Posiblemente por el carácter de quienes habitan la ciudad en aquel momento de la historia. Recordemos que la ciudad de Jerusalén es santa por su valor histórico, pero no por la conducta de quienes la habitan. De hecho, la gran mayoría de quienes habitan ahora la ciudad de Jerusalén son extranjeros. Son gente pagana, gente mala, gente perversa. Entonces, tal vez Juan vio hacia el futuro el carácter de los hombres de quienes habitan la ciudad y por eso la asemeja con Sodoma
y Egipto. Pero todos sabemos que está hablando de la ciudad de Jerusalén, porque allí fue donde el Señor fue crucificado. Verso 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Dentro de la cultura judía y digamos que del Medio Oriente, el dejar a un cadáver sin sepultura era demasiada humillación. Es decir, solamente aquellos despreciados, despreciables de la sociedad, le hacían eso como muestra de su desprecio. Entonces aquí vemos ese desprecio que tenía tanto este personaje anticristo como todos los líderes de la tierra. Dice que todos los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Lo verán. ¿Cómo lo verán? Es la pregunta. ¿Cómo lo verán? Claro, hoy es muy fácil entenderlo. En los tiempos de Juan, pues era mucho más difícil entender esto. Pero hoy con el avance de la ciencia, la tecnología, la internet, los satélites, etcétera, etcétera, ya el mundo es pequeño en comparación a todo ese arsenal de comunicación que tenemos. Entonces es muy fácil seguir una noticia en vivo y en directo, a todo color, como se dice. Entonces ya usted se podrá imaginar si estos 2 testigos en su ejercicio hicieron señales, abrieron el cielo, hicieron descender fuego, pues ya usted se podrá imaginar que esto despertó el interés de las naciones y todas las agencias noticiosas mandaron a sus agentes allí, están con las cámaras al frente y todo suceso, todo detalle que pudiese pasar con estos 2 testigos lo estaban transmitiendo en vivo y en directo. Entonces por eso todas las naciones están ahí a la expectativa durante 3 días y medio viendo esos cadáveres ahí, cómo en el sentido cultural los estaban humillando, cómo están demostrando su desprecio hacia esos 2 cadáveres, porque en vida fueron un tormento, en vida fueron ese aguijón hacia la gente, hacia los moradores, hacia los líderes de las naciones, fueron ese tormento, porque déjenme decirle, mis hermanos y amigos, el profeta de Dios, su mensaje no gusta mucho, su mensaje no es del agrado de toda la gente, de alguna manera hay un grado de desprecio por ellos, y aquí está demostrado no solamente por este individuo, el anticristo, sino por todos los pueblos, porque dice el versículo 10, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Es decir, estaban en un festín, porque estos 2 están muertos. Nos quitamos de encima este dolor de cabeza, este tormento. Y vuelvo y digo, hermano, vivimos en días donde todo lo que huela a Dios, donde todo lo que tenga que ver con Dios tiene ese grado de repulsividad hacia la gente. La gente, es decir, no le agrada lo de Dios. Vivimos en esos tiempos donde nosotros los predicadores no somos del agrado de la gente. Cuando nos atrevemos a predicar estas cosas, cuando hablamos de la realidad, de la cruda realidad, de las consecuencias del pecado, de las consecuencias eternas al no creer en el Evangelio, a vaticinar todo este lenguaje apocalíptico, todas estas plagas futuras que van a venir, pues no es un mensaje que guste, no es un mensaje que la gente lo abrace con agrado, no, todo lo contrario. Hay siempre una muestra de rechazo, de repulsividad, de desagrado sobre el mensaje de los profetas de hoy. Pues eso pasó con estos 2 y la gente dice que los moradores enviaban regalos festejando entonces la muerte de estos 2 testigos. Verso 11, vamos a leer textualmente. Dice, pero después de 3 días y medio,
entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Por un momento yo quiero que usted haga ese ejercicio. Vamos a pensar que estamos en ese momento y que usted está conectado con la noticia en vivo y en directo, a todo color. Están allí presenciando esos cadáveres. Y que de un momento a otro estos cadáveres comiencen a moverse y se paren y se afirmen en sus pies. ¿Qué podremos sentir en ese momento? La Biblia dice que cayó gran temor sobre los que los vieron. Lógicamente, esto es algo sin precedente en la historia, que dos muertos resuciten a la luz pública. Y el honor que van a tener estos dos testigos es que todo el mundo lo estarán viendo en vivo y en directo, a través de las redes, a través de las agencias noticiosas. Eso será noticia mundial. Alabado sea el Señor. Y que esto ocurra, pues va a tener lo que dice aquí el versículo 11. Van a sufrir gran temor sobre todos los que los vieron. Verso 12, y oyeron una gran voz del cielo que les decía a los dos testigos, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Qué cuadro tan tremendo este, hermano. Subid acá, y entonces, frente a todas las cámaras del mundo, aquellos dos testigos fueron subiendo en una nube. Y dice, y sus enemigos los vieron. Alabado sea el Señor. Yo creo que esto, para aquel que de alguna manera tuvo un previo conocimiento de la Biblia, del Evangelio, le va a hacer recordar cómo el Señor fue también llevado después de resucitado, después de los 40 días que estuvo con sus discípulos. Dice que una nube lo llevó y lo ocultó de los ojos de sus discípulos. Eso está escrito en la Biblia. Y se van a acordar de ese cuadro, de ese evento, de ese momento histórico, cuando el Señor así también fue levantado en una nube al cielo, después de resucitado. Verso 13, en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Como consecuencia de esto, de la resurrección de estos dos testigos, en el momento en que están subiendo, dice que hubo un gran terremoto sobre la ciudad. Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y murieron 7,000 personas. Consecuencia natural de no creer en el Señor, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, y el que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios ya está condenado. Su consecuencia natural es la muerte y la condenación eterna. Claro, ¿quién no se va a aterrorizar frente a esto? Y los demás dice que dieron gloria al Dios del cielo, reconocieron que esto es obra de Dios, esto no puede ser obra de nada más, sino del Dios que tiene el control y el poder sobre todas las cosas. Lo que no podemos afirmar es si se arrepintieron, si de darle gloria a Dios es reconociendo su condición pecaminosa y se volvieron a Dios, es lo que no podemos decir, pero podíamos pensarlo. Toda obra de Dios, en este caso, que Dios haya permitido que estos dos testigos hubiesen muerto de esa manera y lo hubieran exhibido de esta forma, y luego la manera tan extraordinaria como resucitan y luego son llevados a ojos de todo el mundo, bueno, Dios también lo permite para que la gente reconozca que Dios está haciendo la invitación y que Dios les está abriendo ese espacio para que reconozcan al Dios del cielo. Verso 14. El segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. Entonces, lo que dijimos al comienzo,
tanto el capítulo 10 como el capítulo 11 están dentro de la sexta y la séptima trompeta. Entonces, una vez ocurre lo de los dos testigos, dice que el segundo ahí pasó, es decir, se terminó el toque de la sexta trompeta. Inminentemente se va a tocar entonces la séptima trompeta. Vamos a entrar a ese periodo de tiempo de lo que tiene que ver con la séptima trompeta. Verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta. ¿Sí se da cuenta? El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Lo que está diciendo Juan aquí, séptimo ángel toca la trompeta, y por lo que más adelante vamos a encontrar, esa séptima trompeta va a abrir esa gama de 7 plagas. Va a desencadenar 7 copas de la ira de Dios. Ese cuadro de 7 copas que van a ser derramados sobre la faz de la tierra, sobre los moradores de la tierra. Entonces, en ese lapso del toque de la séptima trompeta, Juan ve un vislumbre de la segunda venida de Cristo. Es decir, ya hemos venido diciendo que esta ya es la etapa final de la gran tribulación. Entonces, una vez termine la gran tribulación, termina con el evento magno, el evento majestuoso de la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuando viene con sus santos millares, con su iglesia, a gobernar la tierra, a establecer su reino milenial sobre esta tierra y a enseñarle al hombre que no ha sabido ni gobernarse a sí mismo, ni tampoco ha sabido gobernar a los demás. Y con este reino celestial, el Señor les va a enseñar cómo gobernar con justicia, cómo gobernar con piedad, cómo gobernar con misericordia, cómo gobernar con santidad, con justicia. Alabado sea el Señor. Entonces, el verso 15 nos está hablando de eso, de que los reinos del mundo van a ser del Señor. El Señor va a apropiarse de los reinos del mundo. Una vez venga por segunda vez a la tierra de manera literal, el Señor va a tomar dominio de los reinos del mundo. Y reinará por los siglos de los siglos. Verso 16 dice: y los 24 ancianos que representan la iglesia, que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron. Alabado sea el Señor. La iglesia y todo el séquito del cielo adorará al Señor, porque ha llegado el momento cuando Él va a tomar el control de la tierra. Él va a tomar control sobre los reinos del mundo y va a establecer su glorioso reino milenial. Alabado sea el Señor. Verso 17, diciendo, mientras adoraban a Dios, decían: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos los profetas, los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Por eso adoraron a Dios, porque había llegado el momento, alabado sea el Señor, donde el Señor iba a reinar y donde le ha dado el pago a todos aquellos que a lo largo de la historia se fueron en contra de la iglesia del Señor, de los testigos de Dios, de los profetas, tanto del Antiguo Testamento como de la era de la gracia de la iglesia. Todos los que fueron perseguidos fueron recompensados de alguna manera, haciendo el Señor justicia para con ellos.
juzgando a los moradores de la tierra, a quienes les persiguieron, a quienes los torturaron, a quienes le mataron, a quienes le privaron de su libertad también, a quienes intentaron de amordazar, de silenciar la voz de la iglesia. Todos ellos van a recibir el justo juicio de Dios, el castigo por sus actos, por su conducta en contra de los siervos del Señor. Y esto a nivel de historia. Desde que la iglesia surgió, la iglesia ha sido perseguida siempre. Y aunque hoy por hoy, mis hermanos y amigos, no nos persiguen, no nos torturan, no nos encarcelan, sin embargo, usted se da cuenta que las grandes naciones están gestando leyes para tratar de amordazarnos y para tratar de silenciar nuestra voz, para que nosotros no protestemos contra la conducta inmoral en que la gente vive hoy. Hoy vivimos, digamos que en una sociedad de libertades donde todo el mundo hace lo que se le da la gana. Y entonces la responsabilidad nuestra como predicadores es alzar nuestra voz contra esos actos que van en contra de los principios de la Biblia. Pero las leyes que se están gestando están buscando silenciarnos. Y nuestra guerra, nuestra lucha hoy no es cuerpo a cuerpo. Nuestra lucha es contra esas ideologías perversas, contra esas ideologías infernales que quieren dañar la conducta del ser humano. Y sobre todo, si ustedes se han dado cuenta, hoy todas esas ideologías, las ideologías de género y un montón de cosas más, lo que procuran es dañar la mente inocente de los niños. Y digamos que su campo fértil donde sembrar esas ideologías son la niñez. Y de manera sutil todas esas ideologías y enseñanzas están entrando por las aulas de los colegios, de las escuelas. Y entonces esta generación se está levantando con ese montón de creencias, de ideologías falsas. Y pensando y asimismo, pues lógicamente forjando su conducta en dirección a esas conductas o a esa manera de vivir contrario a lo que el Señor ha establecido. Entonces vivimos un tiempo demasiado difícil, un tiempo duro de tratar, como dice Pablo, peligrosos, ásperos. Y nos toca seguir con la ayuda del Señor, y Dios nos dará la fuerza, Dios nos dará la sabiduría también para seguir predicando este evangelio en estos tiempos tan difíciles y tan crudos. Pues se llegará el momento, hermano, cuando el Señor venga y hará justicia a todos aquellos que de alguna manera a lo largo de la historia han sufrido por causa del Señor. Y termina el capítulo 11. El verso 19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Eso fue lo que vio Juan en el momento cuando el Señor le da fin a este tiempo de la gracia, y especialmente fin a ese periodo difícil, crudo de la gran tribulación. Alabado sea el Señor. Como toda dispensación termina con un juicio, la dispensación de la gracia terminará con el juicio de la gran tribulación. Con el justo juicio, siempre hacemos énfasis en esto, el justo juicio de Dios, porque no es caprichoso. No fue porque el Señor se levantó de mal humor y entonces quiso vengarse de los hombres, no. Es un justo juicio por sus actos. Recuerden lo que hemos venido hablando, de que la gente, aún viendo todas estas cosas, no se arrepintieron de sus malos actos, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones. Y así vive la gente hoy. Así vive la gente hoy, lejos de Dios. Hoy la sociedad de hoy es una sociedad antivalores, es una sociedad que no quiere saber de Dios. No hay cabida para Dios en sus corazones, en sus vidas, en sus propósitos, en sus sueños, en los logros que quieren obtener hacia el futuro. No está Dios ahí. Esta es la sociedad, una sociedad como Sodoma y Gomorra, una sociedad pagana, una sociedad perversa, donde todo lo inmoral hoy es bien visto,
donde todo lo antinatural, todo lo que se va en contra de la naturaleza es bien visto, es bien recibido. Y ahí es donde nosotros los predicadores somos como ese aguijón, porque levantamos nuestra voz de protesta de que las cosas se tienen que hacer como Dios manda, como está escrito. Mis hermanos, hemos terminado este capítulo 11 y esperamos que el Señor nos siga ayudando para seguir estudiando este libro de Apocalipsis. Que mi Dios me los bendiga, muchas gracias y nos vemos en el próximo estudio de la Biblia de Apocalipsis. Dios los guarde.